¿Qué pasaría si el mundo que te rodea no fuera fijo ni inmutable? Imagina que la taza de café en tu escritorio pudiera transformarse en un plato. Que el teléfono en tu mano pudiera remodelarse para adaptarse a tu oído. O que una pared pudiera abrirse para convertirse en una puerta, no con un mecanismo mecánico, sino porque sus ladrillos, sus átomos, obedecen a un código. Esto no es solo ciencia ficción. Es el sueño definitivo de la ingeniería, la meta de la nanotecnología y la frontera de la física de materiales. Es el concepto de la materia programable, la idea de que podemos controlar la forma y la función de un objeto con solo presionar un botón. Desde la Edad de Piedra, la humanidad ha tenido que aceptar la rigidez de los materiales. La piedra siempre será piedra, la madera siempre será madera, y el acero siempre será acero. Si queríamos construir algo, teníamos que cortar, pegar, martillar y moldear la materia por la fuerza. Pero si la materia fuera maleable a un nivel atómico, si pudiera seguir instrucciones como un programa de computadora, la necesidad de fabricar objetos como los conocemos hoy en día desaparecería. Podríamos tener un solo bloque de materia prima que podría transformarse en cualquier herramienta, estructura o dispositivo que necesitemos. Es un salto evolutivo, no solo en la tecnología, sino en la esencia misma de cómo interactuamos con el mundo físico. La materia programable va mucho más allá de los materiales inteligentes que ya existen. Un material inteligente es aquel que reacciona a un estímulo externo, como un vidrio que se oscurece con la luz del sol o una tela que cambia de color con la temperatura. Pero la materia programable es radicalmente diferente. Su forma no es pasiva, sino activa. Su estructura se reorganiza a nivel molecular en respuesta a un comando digital. Para lograr esto, los científicos no solo necesitan desarrollar nuevos materiales, sino que también deben diseñar a la escala más pequeña posible, con partículas que puedan recibir, interpretar y ejecutar instrucciones. Los ingenieros del futuro no serán constructores de objetos, sino escritores de códigos para la materia. Serán programadores de la realidad. Si la materia programable se hiciera realidad, sus implicaciones serían alucinantes. En la construcción, los edificios podrían adaptarse a terremotos o a cambios en la población, reconfigurando sus paredes o su estructura a voluntad. En la medicina, podríamos tener robots microscópicos, los llamados nanobots, que viajan por el torrente sanguíneo, detectan tumores y los disuelven desde el interior. En la industria, una sola máquina podría fabricar cualquier producto, desde un coche hasta una computadora. Esto no es solo un avance, es una revolución tecnológica que redefiniría nuestra civilización entera. Pero, ¿es esta visión un objetivo alcanzable de la ciencia moderna? ¿O es un sueño de la ciencia ficción que está destinado a permanecer en las páginas de las novelas? La visión de un mundo donde los objetos se transforman a voluntad suena a magia, a un sueño de la ciencia ficción. Pero, a pesar de lo que pensamos, la ciencia ya está dando sus primeros y audaces pasos en esta dirección. El concepto de la materia programable ya no es solo una teoría, es una rama activa de la investigación, un campo que se encuentra en la intersección de la física de materiales, la nanotecnología y la robótica. El desafío, por supuesto, no es solo hacer que un objeto cambie de forma, sino hacerlo de una manera controlada y predecible a la escala más pequeña posible. Para lograrlo, los científicos están explorando métodos que se inspiran en la naturaleza, en la artesanía e incluso en los algoritmos de las computadoras. Una de las áreas más prometedoras es la impresión 4D. A diferencia de la impresión 3D, que crea un objeto estático, la impresión 4D da vida a un objeto que puede transformarse después de su creación. Los ingenieros utilizan materiales especiales, llamados polímeros con memoria de forma, que pueden ser impresos en una forma plana o en una estructura simple, y que luego, al ser expuestos a un estímulo externo como el agua o el calor, se pliegan o se despliegan en una forma tridimensional compleja. Es el primer paso para crear un objeto que se ensambla a sí mismo, un precursor de la materia programable. Pero la impresión 4D es solo el principio. Los científicos también se inspiran en las antiguas artes japonesas del origami y el kirigami. Utilizan estos principios para diseñar hojas de materiales planas que pueden doblarse o cortarse de forma estratégica para crear objetos tridimensionales complejos.
Piensa en una lámina de metal que, al calentarse, se pliega automáticamente en una silla o en un dron. Es un paso gigante para diseñar materiales que tienen un cerebro incorporado. Sin embargo, estos avances no son más que los primeros pasos en un camino muy largo. La verdadera materia programable requerirá un nivel de control mucho más granular, algo que se encuentra en el reino de la nanotecnología y la robótica a escala atómica. Los científicos están trabajando en el desarrollo de partículas microscópicas, los llamados autómatas celulares, que pueden programarse para seguir reglas simples, como moverse hacia el vecino más cercano o conectarse si hay un espacio libre. El objetivo es que estas partículas, al trabajar en conjunto, puedan crear estructuras complejas sin una supervisión externa constante. Pero el desafío aquí es inmenso. Controlar miles de millones de partículas, suministrarles energía y darles la capacidad de pensar, es una tarea que va más allá de nuestra capacidad tecnológica actual. Requiere una física completamente nueva, una computación que no podemos siquiera imaginar y, por supuesto, un material que puede hacer todo esto, y aquí es donde los sueños se encuentran con las pesadillas. La misma tecnología que podría resolver todos los problemas de la humanidad, también podría crear un cataclismo. Si estas partículas autorreplicantes se salieran de control, podrían consumir toda la materia del planeta. Un escenario apocalíptico conocido como el problema del Grey Goo o masa gris. Y más allá del fin del mundo, existen preocupaciones más cercanas. ¿Qué pasaría si la materia programable cayera en las manos equivocadas? Un arma que puede transformarse en cualquier cosa o un objeto que puede cambiar su forma para engañar a nuestros sentidos. La materia programable no es solo un avance tecnológico, es un test para la moralidad humana, una prueba de si la inteligencia y la ética pueden coexistir. En el futuro, la pregunta no será si podemos controlar a la materia, sino si podemos controlarnos a nosotros mismos. La materia programable es más que un simple avance en materiales. Es un cambio de paradigma en nuestra relación con el mundo físico. Si esta tecnología se hiciera realidad, sus aplicaciones no serían solo un lujo, sino una completa redefinición de lo que significa ser humano. En el campo de la medicina, el concepto es asombroso. En lugar de medicamentos, los nanobots podrían navegar por nuestro torrente sanguíneo, detectando virus, reparando células dañadas o, incluso, construyendo nuevos tejidos para regenerar órganos perdidos. Una herida podría curarse al instante, no por la habilidad del cuerpo para sanar, sino por la acción programada de miles de millones de partículas que trabajan en concierto. Sería la era de la biología sintética, donde la línea entre lo orgánico y lo inorgánico se difuminaría por completo. Pero la revolución no se detendría en la biología. En la exploración espacial, la materia programable sería un cambio de juego. Una nave espacial podría no necesitar llevar todas sus herramientas, hábitats y piezas de repuesto en un solo lanzamiento. En cambio, podría llevar un único bloque de materia programable que, al llegar a su destino, se reconfiguraría para convertirse en lo que fuera necesario, una llave inglesa, una antena, o un refugio de emergencia. La misma sustancia que protege a los astronautas del frío del espacio, podría transformarse en el panel de control de la nave. Esto haría que las misiones a Marte, a las lunas de Júpiter o a los rincones más profundos del universo, fueran infinitamente más eficientes. Sin embargo, a medida que la visión de un futuro reconfigurable se vuelve más clara, las preguntas filosóficas se hacen más inquietantes. Si podemos programar la materia, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza fundamental de nuestra propia realidad? Algunos teóricos, como los que proponen la hipótesis de la simulación, sugieren que nuestro universo está gobernado por leyes que no son tan diferentes de las de un código informático. La materia programable podría ser el primer indicio de que vivimos en un universo que tiene sus propias reglas de programación, y que nuestra tarea es simplemente descubrir cómo manipular ese código. Es una idea que nos obliga a reconsiderar si el mundo que vemos es tan sólido y real como creemos. Por último, la cuestión más profunda, ¿qué pasaría con la identidad humana? Si un nanobot puede reconfigurar nuestro cuerpo, ¿dónde terminamos nosotros y dónde empieza la máquina? ¿Qué nos hace humanos si nuestra carne y hueso puede ser reprogramada a voluntad? La materia programable no solo nos daría el poder de controlar los objetos, sino que también nos daría el poder de controlarnos a nosotros mismos.
Es la paradoja final de la creación. En nuestro intento de dominar la materia, podríamos perder una parte fundamental de lo que nos hace ser quienes somos. En el próximo vídeo, exploraremos la respuesta a esta pregunta y veremos si el santo grial de la materia programable es un regalo o un castigo para la humanidad. La historia de la materia programable es la historia de una visión tan antigua como la misma humanidad. Desde que el primer ser humano tomó un trozo de barro y lo moldeó para darle una forma, hemos soñado con controlar la materia. Hemos soñado con ser creadores, con ser dueños de la forma y la función del mundo que nos rodea. La materia programable es el pico de esa ambición, el último paso en un viaje que comenzó hace milenios. Es la posibilidad de que todo, desde la silla en la que te sientas hasta el aire que respiras, pueda ser reconfigurado para servir a nuestros deseos. En la superficie, es una utopía. Una solución a la escasez, a la enfermedad, a la fragilidad. Pero, ¿es una utopía que podemos permitirnos? La materia programable nos confronta con la paradoja final de la creación. Al ganar el poder de dar forma a la materia, ¿podemos perder el control sobre el significado de lo que somos? Si un cuerpo puede ser reconfigurado, si un tejido dañado puede ser reparado con nanobots, si las enfermedades genéticas pueden ser borradas con un simple código, ¿dónde termina la humanidad y dónde comienza la máquina? La respuesta a esta pregunta no es solo filosófica, es existencial. La materia programable nos obliga a confrontar los límites de nuestra propia identidad, a preguntarnos qué nos hace únicos si nuestra propia composición física puede ser alterada a voluntad. ¿Somos el código o somos el resultado de ese código? Y si el problema de la identidad no es suficiente, está el problema del poder. La materia programable no es solo una tecnología, es un poder casi divino. Un poder que podría ser la llave para resolver todos los problemas del mundo, pero también la llave para el caos total. Si el Grey Goo es un miedo del pasado, las preocupaciones sobre el control y el uso indebido son muy reales. ¿Quién controlaría la materia programable? ¿Podría una nación, una corporación o un individuo ganar un poder sin precedentes sobre la humanidad? El riesgo de un uso malévolo es tan grande como el potencial de un uso benéfico. El santo grial de la creación es también una caja de Pandora, en última instancia. El futuro de la materia programable no está en la ciencia. No se trata solo de si podemos o no crearla, sino de si somos lo suficientemente sabios para usarla. Como exploradores del abismo, sabemos que la curiosidad es un impulso poderoso que nos lleva a las fronteras del conocimiento. Y en este caso, nos está llevando a la frontera de nuestra propia naturaleza. El abismo que nos espera no es un agujero negro ni una dimensión oculta. Es el reflejo de nuestro propio potencial, tanto para crear como para destruir. Y la materia programable es el espejo en el que nos veremos reflejados. Nos mostrará si somos dioses o si somos simplemente una especie que no estaba lista para la creación. Nos mostrará si estamos destinados a controlar nuestro destino o si estamos condenados a sucumbir a la ambición. ¿Qué nos hace humanos? La materia programable es la pregunta más grande de todas. Y la respuesta, sin importar si algún día se hace realidad o si sigue siendo un sueño, nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre nosotros mismos. Es la ciencia del futuro que nos obliga a entender nuestro pasado. Si esta exploración te ha hecho pensar, si te ha hecho dudar y si te ha hecho cuestionar la realidad que te rodea, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Mentes del Abismo, activa la campanita para no perderte nuestras próximas expediciones a las fronteras del conocimiento, y déjanos un me gusta si esta aventura te ha emocionado tanto como a nosotros. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la materia programable será el próximo gran salto de la humanidad o el inicio de nuestro fin? Esperamos leer tu opinión en los comentarios.